estamos realizando, la práctica que ustedes han realizado, han hecho los 3 primeros. A ver, silencio por favor, han hecho los 3 primeros. Y ahora vamos a hacer, pues obviamente, vamos a hacer concesionaria Transvase Olmos, ¿sí? No sé si han escuchado, pues obviamente, de ese caso de Project Panay. Es un caso, pues obviamente, bastante popular, ¿sí? Entonces, tiene, pues obviamente, es un financiamiento de proyectos, pero a gran escala. Por eso, pues obviamente, se hace los análisis de la empresa H2 Olmos. Entonces, esta concesionaria del Transvase Olmos se construyó pues el 9 de julio de 2004 con la finalidad de cumplir con el contrato de concesión para la construcción, operación y mantenimiento de las obras de trasvase del proyecto Olmos. Entonces, esto a nosotros nos compete y nos debe pues obviamente interesar. ¿Por qué? Porque aquí con este proyecto pues obviamente se ha hecho la irrigación de todo pues obviamente el proyecto en su primera etapa. Entonces, todo proyecto tiene pues obviamente fases bastante marcadas respecto a la realización. Por ejemplo, tiene la fase de trasvase de agua del río de Huancabamba realizada por la vinculada concesionaria Transvase Olmos, que inició operaciones en agosto del 2012. Entonces la fase 2 es la fase de irrigación desarrollada por H2 Olmos y la fase 3 es la fase de generación hidroeléctrica que aún no se ha desarrollado. Entonces, este proyecto pues obviamente es fundamental que ustedes lo analicen, que ustedes lo realicen. Entonces, esta etapa de construcción se ha iniciado pues obviamente a partir de una necesidad, a partir de querer pues obviamente exportar, a partir de querer pues obviamente generar energía eléctrica, entonces para el desarrollo pues obviamente del país, no solamente de la región de impacto, sino también para el país. Entonces, esta concesionaria tiene pues obviamente todas las normativas legales y de calidad, ¿sí? Entonces, ISO 9001-2015, la 14001. Entonces, este grupo económico pertenece pues obviamente al grupo económico Novonor, antes llamado grupo económico Odebrecht. Entonces ustedes ya pues obviamente saben que Odebrecht tuvo problemas pues respecto a algunas licitaciones que ganó no de forma transparente, o bueno, todos ya conocemos pues respecto a ello. Las empresas lo que hacen es cambiar de nombre, cambiar de razón social y continúan hacia adelante. Las empresas pues obviamente no se detienen obviamente pues a pensar en todos los problemas que tienen, o solamente pues cambian de razón social. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta ello. Entonces, tienen pues obviamente diferentes concesionarias, porque aquí no una sola empresa lo realizan diferentes grupos económicos, y esos grupos económicos cada uno aporta una especificidad, un tema en específico. Entonces, por ejemplo, tenemos pues participación mayoritaria de la concesionaria, ¿sí? Entonces la brasileña pues Odebrecht, la controladora del grupo, entonces también una organización brasileña. Cada uno ha aportado pues obviamente distintos enfoques, ¿sí? Distintos enfoques respecto a este caso emblemático pues que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces los acuerdos de colaboración, el plan de recuperación judicial, el desarrollo los desarrollos recientes, la Junta Universal de Accionistas del 24 de febrero de 2013 se aceptó la renuncia de los miembros del directorio. Entonces ese es un caso pues bastante pues relevante para una empresa, o sea que se acepte pues obviamente la renuncia del directorio. Entonces aquí también tenemos la Junta Obligatoria Anual de Accionistas el 31 de marzo de 2023 para el periodo 2023-2025 respecto a la política de dividendos. Miren, esta política de dividendos también es fundamental en toda empresa. Entonces, cuando nosotros hablamos de política de dividendos, debemos hacer mención a, por ejemplo, a Modigliani Miller. Vamos acá, política de dividendos. Dividendos de Modigliani. Por ejemplo, Modigliani Miller. Modigliani, por ejemplo, es un premio Nobel de Economía. Entonces, nosotros tenemos, obviamente, pues la política de dividendo de Modigliani Miller, o M&M, así se le conoce. Entonces,
tenemos pues obviamente todo lo relacionado a la política de dividendos. Cada empresa tiene pues obviamente características, ¿sí?, y reglas establecidas claras respecto a la política de dividendos. Entonces ustedes, cuando encuentren pues obviamente información respecto a política de dividendos, por ejemplo como aquí, ustedes ya deben relacionarlo con términos generales de financiamiento de proyectos, ¿sí? Cuando encuentren pues obviamente valorización de una empresa, por ejemplo, tienen que asociarlo con Gordon Shapiro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, y eso es lo que yo quiero que ustedes relacionen, ¿sí? Política de dividendos, Modigliani Miller, entonces, tiene pues obviamente una política de dividendos respecto a cuánto va a ser el porcentaje de repartición de los dividendos de la empresa. A algunos les conviene pues obviamente que la empresa tenga altos dividendos y que obviamente pues a mí me repartan esos dividendos de forma pues obviamente de tener 10%, 20%, ¿sí? A otros no, dicen, bueno, si los dividendos son repartidos en altos porcentajes, entonces la empresa puede pues obviamente tener problemas de capitalización, porque se reparte todo y no hay cuando se capitalice para el siguiente periodo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta ello. Entonces a ustedes les convendría que se capitalice o que se repartan los dividendos. Eso lo analizan pues obviamente, ¿sí? Por ejemplo, a mí me convendría pues que se inviertan o que se capitalicen los dividendos, las ganancias, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, también hay emisión de bonos. Como obviamente pues hay una garantía de crédito parcial otorgada a cuánto, a 12,7 millones a 15,3 millones, ¿sí? Entonces también ha habido eventos respecto al pago del 50% del pago mensual. También ha habido pues obviamente certificación, ¿sí? Certificación, entonces también se ha tenido en cuenta pues esas características. Estructura de la emisión, entonces también tenemos que tener en cuenta la emisión de bonos, ¿sí? Entonces cuando vamos a tener en cuenta ello, la concesionaria Trasvase Olmos pues obviamente celebró con el Estado peruano a través de, obviamente pues de la Asociación de Proinversión, ha realizado un trabajo, un contrato pues obviamente público-privado. Entonces hoy en día los contratos público-privados entonces son muy desarrollados o están bastante pues asociados con las obras de gran envergadura que se realizan en el país. Entonces cuando nosotros tenemos esta característica, entonces ahí está el convenio suscrito, la estabilidad jurídica, el Estado garantiza pues obviamente que no va a tener una inestabilidad jurídica. El Estado garantiza la inversión de la empresa. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica. Entonces, también tenemos pues obviamente las remuneraciones unitarias básicas que se tienen, ¿sí? La misma que se ajusta periódicamente en base a lo estipulado en el contrato de concesión. Entonces, nosotros tenemos que analizar pues obviamente estas características para poder nosotros analizar, por ejemplo, la estructura financiera en valor contable, ¿sí? Entonces ustedes ya para el licor han hecho pues obviamente un análisis financiero, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener en cuenta, vamos a ver, entonces aquí vamos a tener en cuenta pues obviamente para el análisis de H2 Olmos, escriben pues obviamente H2 Olmos, aquí está H2 Olmos. Entonces en esta información, datos generales, los accionistas, el directorio, la gerencia general, los representantes legales, todo respecto a H2 Olmos. Entonces también tenemos pues la información financiera, ¿sí? La información financiera pues obviamente de H2 Olmos. Entonces cuando nosotros vamos a la información financiera de H2 Olmos, vamos aquí, ¿alguna consulta? Dígame. ¿Ninguna? Entonces tenemos ahí pues obviamente los datos generales, ¿sí? Los datos generales de la empresa, los accionistas, vamos viendo el directorio, la gerencia general, ¿sí? Entonces las cotizaciones en la bolsa de valores, entonces tenemos el grupo económico, lo que le está explicando, y aquí tenemos la información financiera. El grupo Novonor, ¿sí?
entonces el grupo no bono, entonces el grupo económico, entonces todo lo que tiene que ver con la información financiera. Y en esta información financiera vamos a tener en cuenta la consolidada aquí, información financiera consolidada, y aquí obviamente anual, ¿ya? Información financiera anual. Le damos filtrar, ¿sí? Le damos filtrar en las aprendices de mercado de valores. Vamos a tener, ¿sí? ...2023, porque 2024 todavía no lo publican. El primer periodo sí, pero en 2000 vamos nosotros a tener valores anuales, ¿ya? ¿Pasó? Creo que la información final no aparece en ese momento. A ver. Ya la información financiera vamos a ver consolidada, vamos a ver anual, ¿sí? Y aquí en el 2023, ¿ya? 2023, ya está anual, 2023, ¿sí? Está 2023, ¿ya? Vamos a ver. No lo publicaba en 2023, a ver, 2022. Esta información financiera vamos a dar H2 Olmos. H2 Olmos, este está aquí. H2 Olmos. Allí, H2 Olmos. Vamos acá. Aquí, H2 Olmos, consolidada, anual. ¿Sí? Y le vamos a dar buscar. A ver. Aquí le damos todo. ¿Ya? Ya tenemos saber individual, no presenta consolidado, ¿sí? Ya, entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, todos los años, ¿ya? Vamos a poner 2023, ¿ya? Solamente 2023. ¿Está cargando? Entonces ahí tenemos H2 Olmos, ¿ya? Entonces, estados financieros y dictamen, aquí está lo que le decía que descargue, de igual también de licor. Entonces ahí están H2 Olmos, estados financieros, ¿sí? Obviamente pues ya estos son estados financieros auditados, dictamen de los auditores independientes, estados financieros, ¿sí? Entonces todo esto nuevamente pues para H2 Olmos, ¿sí? Para H2 Olmos. Entonces el proyecto H2 Olmos, ustedes pues buscan nada más respecto a H2 Olmos, H2 Olmos, proyecto OSA, proyecto trasvase, ¿sí? Entonces, obviamente pues vamos a tener aquí en cuenta el H2 Olmos para el estudio de beneficios económicos y sociales. Entonces ahí, por ejemplo, proyecto especial Olmos, Tinajones. Entonces, el proyecto especial Olmos, Tinajones. Entonces todo esto de aquí está en función pues obviamente del proyecto FANAI que se ha realizado en Olmos. Entonces, luego van a tener que realizar la estructura financiera en el valor bursátil, tener en cuenta el enlace, ¿sí? Obviamente pues también de la misma página, ¿sí? Determinar el costo de la deuda, que ya la semana pasada les había pasado pues cómo determinar el costo de la deuda. Determinar la tasa libre de riesgo. Esta tasa libre de riesgo también está en este enlace, el rendimiento de los bonos. Entonces, respecto pues obviamente a la rentabilidad de los bonos, pues obviamente de Estados Unidos en los últimos 10 años. Entonces, es fundamental también que nosotros tengamos en cuenta
estas características. ¿Por qué? Porque justamente siempre se hace en función a los bonos, pues obviamente, de Estados Unidos. Entonces, vamos a tener en cuenta también esa característica. Luego, tenemos aquí determinar el cálculo de la prima de riesgo del mercado, ¿sí? También eso lo vamos a hacer con los betas de Damodaran, ¿sí? Con los betas de Damodaran. Entonces, ya habíamos visto, pues obviamente, la semana pasada los betas de Damodaran respecto a las betas apalancadas y desapalancadas. Entonces, también tenemos pues en cuenta esas características respecto a los países, pues obviamente en desarrollo y en vías de desarrollo. Entonces, tenemos en cuenta pues obviamente el Perú, ¿sí? Entonces, todos los betas de Damodaran que nosotros tenemos. Con eso se va a calcular la tasa de prima de riesgo de mercado y determinar la beta sectorial, tener en cuenta el enlace también de los betas, pues obviamente de los betas de Damodaran. Entonces, aquí también tenemos en cuenta los betas de Damodaran. Entonces, betas de acuerdo al sector. Entonces, ¿en dónde estaría H2 Olmos? ¿En dónde estaría, por ejemplo, la empresa Alicor? ¿En dónde estarían las otras empresas? Aquí tenemos todas las empresas o todas las industrias, pero el nombre de la industria respecto a los números de firmas o las empresas. Aquí el número de empresas que tenemos, por ejemplo, esta empresa de la banca, pues obviamente de forma regional tiene 625 empresas aquí. Entonces, ¿qué nos va a interesar a nosotros? Nos va a interesar el beta desapalancado. Este beta desapalancado lo vamos a apalancar, obviamente, pues teniendo en cuenta, a ver, ¿quién me dice para que se gane un par de puntos, cómo se calcula la beta apalancada? Beta de Damodaran. La beta de Damodaran, ¿sí? Entonces, el beta apalancado es igual a qué? ¿A qué es igual el beta apalancado? A ver, usted, señorita, si no me responde, le resto 2 puntos, ¿ya? A ver. La beta apalancada, beta desapalancada, está en función beta desapalancada por 1 más 1 menos el impuesto a la renta por la deuda entre el equity, ¿sí? Eso es la beta apalancada. Entonces, esa beta apalancada es la que nosotros vamos a calcular, ¿sí? Esta beta apalancada vamos a calcular. ¿De dónde? De los betas desapalancados de acuerdo a la industria, ¿sí? De acuerdo a la industria vamos a tener nosotros esa característica. ¿Por qué? Porque eso está en función para determinar el costo de la deuda, y también el KPM, costo de la deuda o KPM, y también obviamente el WAP, ¿sí? El costo promedio ponderado. Estos dos valores están en función, pues obviamente, del beta apalancado. ¿Y de acuerdo a qué? De acuerdo a la industria. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿sí? También les había pasado respecto al NOPAT, respecto pues obviamente al cálculo del ROA, del ROI, del ROIC, ¿sí? Entonces, esto vamos a realizarlo para esta empresa, pues obviamente H2 Olmos, ¿sí? Entonces, también el apalancamiento, acá está el apalancamiento del beta sectorial, el cálculo del costo de oportunidad o KPM, el cálculo del costo promedio ponderado, el análisis de rentabilidad, ROE, ROA, ROIC y EVA, ¿sí? Entonces, los cuales deben llevarse a cabo mediante un análisis de solución de casos, considerando los estados financieros del 2020 al 2023, 2020, 2021, 2022 y 2023, ¿sí? Lo pueden hacer hasta el 2019, pero lo mínimo es de 2020 a 2023, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver para este caso, que es H2 Olmos. Entonces, ustedes ya han tenido para Alicor y vamos a tener para H2 Olmos también, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, es la continuación, como yo les decía, la práctica que nosotros hemos hecho la semana pasada es la continuación, por eso es que allí les pasaron las fórmulas, les pasaron un Excel para que ustedes lo descarguen. Entonces, vamos a hacerlo ahora ya más los siguientes pasos. Ustedes han hecho el 1, el 2 y el 3, ¿verdad? Ahora van a hacer los siguientes, ¿sí? O sea, lo van a hacer todos, pues ahora sí, ya lo vamos a hacer todo, ¿ya?
vamos a realizarlo todo. O sea, vamos a hacer el apalancamiento, el costo de la deuda, el cálculo del costo de oportunidad, el promedio ponderado, el análisis de algunos indicadores. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. ¿Correcto? ¿Alguna consulta? Este es análisis pues, obviamente de costos de proyectos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? La semana pasada les había pasado respecto, pues obviamente, si no recuerdan, ¿dónde está? En esta práctica, a ver, solo una vez. Sí les pasé, ¿verdad? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? La 10 me parece que era, ¿verdad? Acá está el caso licuado, ¿ya? El caso licuado. Entonces, les pasé obviamente pues del caso licuado. ¿Sí? Ahora van a hacer lo mismo para la empresa H2 Olmo, ¿ya? Entonces, van a tener pues obviamente en cuenta, ¿ya? Este beta, el método horizontal, también lo van a hacer, eso ya lo tienen. Y aquí los estados de resultados, en función pues obviamente, en función de las características que tenemos aquí. El flujo de efectivo vamos a tener aquí, esto es lo que les decía, ya los ratios de liquidez, eso ya lo hemos visto, ¿sí? Aquí vamos a tener en cuenta cálculo del coste de oportunidad y el WACC de la empresa, ¿sí? Utilizando la teoría del KPM. Entonces, esa teoría del KPM obviamente está en función pues obviamente del activo, de la deuda, del equity. Entonces, deuda y equity. Entonces, deuda y equity. Entonces, tenemos obviamente, pues, queremos apalancar el beta. El beta es apalancado por 1 más 1 menos impuesto a la renta, que es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta. ¿Sí? El impuesto a la renta, luego la deuda, y este es el equity. Entonces, vamos a tener allí, ya tenemos, pues, obviamente, su estructura financiera de Alicor, o también, pues, obviamente, en este caso vamos a tener H2 Olmos. Entonces vamos a tener aquí la estructura, vamos a tener obviamente pues algunas empresas también del mismo rubro, luego el costo de la deuda. Entonces aquí ustedes tienen que tener en cuenta también los betas, pues obviamente la tasa libre de riesgo, ¿sí? Entonces la tasa libre de riesgo de acuerdo a los sectores, a los países. Entonces eso va a estar aquí. Eso está aquí, miren, ¿dónde está? Rendimiento, y aquí están los países, ¿ven? Entonces, eso es lo que está aquí, ¿ya? Entonces, luego vamos a tener el cálculo de la prima de riesgo del mercado, ¿sí? Este cálculo de la prima de riesgo del mercado está asociado, pues, obviamente, a la tasa de rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. Entonces, la tasa libre de riesgo también está asociado, pues obviamente, de acuerdo al país, ¿sí? Entonces, vamos a tener tasa libre de riesgo, entonces van y verifican ustedes el promedio de la tasa libre de riesgo, entonces, y lo van a tener, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos el beta sectorial, los betas de Damodaran, este es el beta, pues obviamente, apalancado, lo que les decía, justo les preguntaba por eso. Entonces, obviamente, si ustedes, por ejemplo, no me han respondido es porque no lo han analizado, ¿verdad? Porque yo les he dado la forma. Y les decía, ¿no les he dado? Sí les pasé, esto sí les pasé, ¿verdad? Sí les pasé. Entonces, eso es lo que estoy preguntando. El beta apalancado es igual, el beta desapalancado por 1 más 1 menos el impuesto a la renta sobre la deuda entre el equity. Ahí está. Entonces, este beta desapalancado, ustedes se van a los betas de Damodaran, calculan ese valor y lo reemplazan, pues obviamente, aquí. Entonces, el impuesto a la renta, ya está el impuesto a la renta, este es la deuda y este es el equity. Y ahí le sale el beta apalancado. Con ese beta apalancado, ustedes calculan, obviamente, el coste de oportunidad de los inversionistas sobre el KPM. Y el KPM es igual, esto de aquí puede ser de esta forma, KPM, algunos lo ponen así. KPM o costo de oportunidad de los inversionistas, algunos también lo ponen KE, y esto es igual, obviamente, va a ser la tasa libre de riesgo, algunos lo ponen así, la tasa libre de riesgo,
KRM, la tasa libre del mercado, ¿sí? KRF, libre de riesgo, ¿sí? Más, ¿sí? Más, obviamente, este beta. Pero este beta ya es el beta apalancado, ¿sí? Por el beta apalancado por el rendimiento. Entonces, obviamente, pues va a estar en función de la diferencia, ¿sí? De KM menos el RM. O sea, el RM menos el RM. Y algunos, obviamente, lo suman el ENBIG. El ENBIG, pues, es un valor asociado, pues, obviamente, a cada economía, ¿sí? El ENBIG. Entonces, algunos no consideran el ENBIG, pero si nosotros, por ejemplo, quisiéramos considerar el ENBIG, van rápidamente y dicen ENBIG. Dígame. ¿El trazo? No. Nosotros tenemos que tener en cuenta, sí, miren, el ENBIG, obviamente para los países, para todos los países tenemos pues obviamente el ENBIG. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar, ¿correcto? ¿Cómo se calcula el ENBIG? El ENBIG también está pues en función, sí, en función pues obviamente a los mercados pues obviamente internacionales. ¿Sí han visto estos términos en la teoría? No hay teoría. ¿Todavía hay teoría? Ya, por ejemplo, miren, ¿ya? Entonces estos son los ENBIG, por eso es que el ENBIG se hace para 40, para 50 años, es un promedio para 40, 50 años. Entonces tenemos estos valores, ¿correcto? Tenemos estos valores. Entonces, luego vamos a estandarizar estos valores, lo podemos descargar, ¿sí? Lo podemos descargar estos valores. No sé qué pasó con este monitor. Vamos a descargarlo. Vamos a calcular el ENBIG también, ¿ya? Para obviamente para la economía peruana, para el Perú. Entonces, para que tenga un análisis completo, pues obviamente de los términos, pues obviamente económicos, financieros, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces, les seguía indicando aquí, ¿ya? Entonces el WAP está asociado pues obviamente el WAP. Ustedes analícenlo de esta manera. El WAP es el costo promedio ponderado. Si es el costo promedio ponderado, nosotros pues obviamente vamos a tener en cuenta qué porcentaje pues obviamente tenemos de deuda. Y recordemos que la deuda financiera es un escudo fiscal. Entonces es por eso que nosotros tenemos pues obviamente el costo de la deuda por 1 menos el impuesto a la renta. Entonces, porque este es el escudo fiscal, por la cantidad que tenemos. Tenemos deuda entre equity más deuda. Obviamente, algunos esto lo consideran como, por ejemplo, pueden poner XD también, que es el porcentaje de la deuda que nosotros tenemos en la empresa. Más, este es el escudo fiscal, más, obviamente, más, lo que tenemos es el costo, ¿sí? O el costo de oportunidad, o el costo del equity, más, ¿sí? Más, o por, ¿qué porcentaje es? Es el porcentaje del equity sobre el equity más la deuda, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Miren, es bastante simple, o sea, analizarlo, porque si nosotros tenemos ya el costo de la deuda, ¿sí? Tenemos el costo de la deuda, y esta deuda es financiera, esto tiene escudo fiscal. Al tener escudo fiscal, uno menos el impuesto a la renta. Entonces, más el costo pues del equity por el porcentaje de equity que tengo. Equity entre equity más deuda. ¿Sí? Entonces es bastante obviamente simple de analizarlo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica específica que vamos a analizar.
el KPM y el WAP y los betas, pues obviamente apalancados y desapalancados, y el KPM deben ser valores, pues obviamente que ustedes manejen constantemente. Y como les decía, ustedes deben manejar deudas financieras, no deudas, pues obviamente, no deudas económicas, sino financieras, ¿sí? Luego ya analizan el ROE, el ROA, ¿sí? Valores, pues obviamente, que están directamente asociados con utilidad neta entre patrimonio. ROA, utilidad neta entre activos totales. Entonces van a tener, pues obviamente, el ROE y el ROA. Entonces luego el cálculo del valor económico agregado. Este cálculo del valor económico agregado está en función de estos indicadores. Entonces, el capital invertido, la fórmula, capital invertido es activo total menos caja, ¿sí? Y bancos, cuentas por cobrar, y esto igual es activo operativo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta estas características: pasivos sin costo, deudas que no generan intereses, deudas de corto plazo, el no plat. El no plat, pues obviamente está asociado con la utilidad operativa menos los impuestos en efectivo. Entonces el no plat les decía que es obviamente todo lo que tiene que ver con el EBIT menos los impuestos en efectivo, y aquí está el WAP y aquí está el ROIC. Entonces el retorno sobre el capital invertido, ahí está el ROIC y aquí está el EVA. Este es el valor que a nosotros nos interesa, pues obviamente, para poder tomar una decisión pues obviamente financiera, de invertir o no en ese proyecto. Entonces el ROIC debe ser mayor que el WAP. Entonces el ROIC debe ser mayor que el WAP. ¿Por qué? Porque si no, no agregamos valor a la empresa. Y al no agregar valor a la empresa, obviamente, pues todo lo que nosotros hemos hecho en ese proyecto, ¿sí?, va a descapitalizar a la organización. Y eso es un peligro, pues obviamente, para nosotros, la descapitalización de la organización. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica. Entonces, van a calcular estos indicadores para, obviamente, pues, para la empresa H2 Olmos, ¿sí? Para la empresa H2 Olmos. Entonces, estas dos empresas, pues, obviamente, como les digo, hay información, pues, respecto a estos casos. Como les digo, estos casos son casos, pues, obviamente, bastante estudiados en finanzas. Entonces, ustedes deben conocer, pues, obviamente, respecto a estos casos que se tiene en estudio, ¿correcto? Entonces, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta? El que todavía no ha terminado Alicón, entonces puede avanzarlo en este momento y continuar con H2 Olmos, ¿sí? El que ya lo terminó, excelente, empieza con H2 Olmos, ¿sí? ¿Alguna consulta? Consúlteme, no se queden con las dudas. Es recordar nada más las fórmulas que ustedes hayan llevado en ingeniería económica. Algunas no. Algunas no. Claro, algunas cosas quizás no, pero obviamente es recordar casos, como siempre, los antecedentes, todo lo que tiene que ver con su problema central, cuál es el problema central. Entonces, y al final, pues obviamente toman una decisión respecto al problema, ¿sí? ¿Estamos? Ya, entonces, regresemos, por favor.